Soy profesora de secundaria en un instituto público y estoy casada con Andrés. Coincidimos trabajando en un pueblo, en un instituto. Nos hicimos muy amigos. Entre las muchas cosas que compartíamos, aparte del divertirnos, una de ellas era la práctica de la fe. Esa es una cosa que nos unió mucho sin nosotros darnos cuenta. Esa amistad acabó en un matrimonio en un momento dado. Yo recuerdo haber estado viendo en el cine con Andrés la película Up, que comienza igual que mi vida de casada. Son dos amigos, se casan, llega un momento que están tumbados mirando las nubes y entonces empiezan a ver cómo las nubes se transforman en bebés, cómo preparan la habitación de su primer bebé. Ese momento Andrés y yo también lo vivimos, y también ese momento en la consulta de un ginecólogo donde nos dice, bueno, cuando te vuelvas a quedar embarazada vienes, y ese momento de lloro, de decir no puede ser. Tengo un recuerdo de mí misma sentada debajo del árbol de mi jardín, de un gran cerezo que teníamos en la casa donde vivíamos, hablando con Dios y diciéndole, Señor, no me pidas esto. Pero yo sentí en aquel momento que Dios sí me pedía eso. Es como muy confidencial, pero no me importa contarlo. Yo le dije que sí, está bien, acepto. Pero bueno, nuestra apertura a la vida, la de mi marido y la mía, el compromiso que adquirimos cuando nos casamos fue ir a por todas las posibilidades, y la adopción fue la única que consideramos. Desde luego mi marido lo tenía clarísimo, vamos a adoptar. Yo creo que no pasó un mes que estábamos en los servicios sociales. El primer proceso de adopción, el de Andrés. Nosotros llegamos a los servicios sociales y a un momento dado nos vemos con una hoja y un boli y un montón de países. Decidimos que el país fuera Etiopía. En unos años nos vimos subidos en un avión rumbo a Addis Abeba. Nos habían asignado a Andrés, era un niño que entonces tenía 3 añitos. Entramos a conocer a Andrés al orfanato. Era un chiquilín pequeñito que está esperando que vengan sus papás a buscarlo. Está un poquito callado. Fundamentalmente estaba callado. Sabemos, porque los procesos de adopción son así, que la familia biológica pueden ir a ver al que ha sido hasta entonces su hijo, son sus primeros papás, ¿no? Efectivamente, Andresito me cuenta que sí, que su primer papá, su papá biológico, fue a verlo al orfanato. No sé si sabiamente o también le inspiró el Espíritu Santo, porque qué curioso, ¿verdad? Le dijo, Andresito, van a venir tus papás a buscarte. Tienes que ser muy bueno. La generosidad de esta persona llegó a ese extremo. Andrés llega al hotel conmigo. Había un espejo en el ascensor, lo llevo en brazos, entonces mira al espejo. Me pregunté si había visto alguna vez en un espejo. Me mira a mí en el espejo, se mira a él, me vuelve a mirar a mí, entonces me mira a la cara, suspira y se deja caer. Tuve la sensación de un niño que dice, por fin, estoy en brazos de mi mamá. Anécdotas simpáticas, tiene muchas. Cuando Andrés llega a España y no sabe que es negrito. Un día llega del colegio y me dice que le expliquemos a la seño. Mamá, dile a la seño que los niños no me llamen negrito, que me llamen Andresito. Y yo me reí. ¿Ah, te ríes? Y el abrigo negro no ponemos más. Digo, Andresito, ¿no te llaman negrito por el abrigo? Puse su mano al lado de la mía. Le hice ver que él era negrito. En principio se desconcertó. Un día estábamos en el parque de bolas con él saltando con otro niño de rizos amarillos y de pronto veo que están los dos saltando y mirándose. Entonces el niño rubio de pronto señala a Andrés y le dice, tú, niño, eres negro. Pues Andrés le mira, sigue saltando, le contesta, negro no, negrísimo. Pero seguíamos con otro
otros procesos abiertos y la verdad es que hemos tenido pues los regalos de Dios que han ido viniendo uno detrás de otro. Primero Álvaro. Álvaro llega pues si lleva unos años ya con Andrés. Andrés es el hermano mayor, pero ha tenido como referente a Andrés un buenísimo modelo de hermano mayor que además lo ha cuidado y lo ha querido infinito. La sorpresa, la guinda del pastel, pues nuestra Anita, que aparte para los abuelos, para toda la familia, pues una niña, ¿no? Anita ha sido el culmen del proceso, nuestra última adopción y nuestra chiquitina. Ha resultado en mi experiencia fácil, sencillo, muy natural el ir explicando a los niños que son adoptados, porque es una palabra para nosotros entrañable, adopción. Somos los Ais Serranos, somos una familia con hijos adoptados. Porque nosotros sí tenemos muy claro que tenemos a nuestro Padre en el cielo, a nuestro verdadero Padre, nuestro very, very Father, está ahí arriba, es Dios y está aquí con nosotros. Esa es la verdad. Les digo a mis hijos, ¿te pareces a Jesús? ¿Sabes, hijo? Más que otros niños, tienes un padre adoptivo también. Las enseñanzas de San José María no son otras que las enseñanzas del espíritu cristiano. Es tener presente que el camino que nos ha llevado hasta nuestros hijos es el mismo camino que conduce hasta el cielo. Estas enseñanzas de San José María, cuando dice hay una sola raza, la raza de los hijos de Dios. Él presumió de tener hijos blancos, amarillos, negros, como mis zapatos. Creo recordar de habérselo oído decir en un vídeo también. Estaba tan orgulloso. Muchas veces las personas cuando se enteran de que hemos adoptado tres niños, suelen decir, ¡ay, qué valiente está! ¡Qué suerte han tenido! Y realmente lo que no saben que la gente valiente es pues los padres biológicos, que por muy descartada que sea de la sociedad, pues realmente son valientes y no abortan. El tema de cómo me han afectado a mí particularmente las adopciones en mi vida, al leer textos de San José María y hacer San José María mucho hincapié en la filiación divina, me ha quedado clarísimo que somos hijos de Dios. Nadie somos propiedad de nadie, ni de nuestros padres. Y esto me ha quedado muy claro y somos propiedad, hijos de Dios y lo he visto muy claro y muy fuerte. Claro, al tenerlo realmente con mis hijos me ha pasado eso, ¿no? Biológicamente no son míos, pero son hijos de Dios. Pues sí, yo tengo que contestar a la pregunta de cómo me han afectado las adopciones. Yo creo que lo expresaría mejor que yo la canción de Pau Donés. Eso que tú me das es mucho más de lo que nunca te he pedido. Eso que tú me das es mucho más de lo que